vincula proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Le pido me permita ponerme de pie a efecto de explicarle mi solicitud. Adelante, César. Gracias, su señoría. Una vez se encuentran cubiertos los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al artículo 19 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito a usted, su señoría, vincule a proceso a la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio en razón de una relación cometida en agravio de Alejandro Campos Rodríguez, ya que sucedió lo siguiente, su señoría. El día 21 de diciembre de 2014, entre las 4 y las 6 horas de ese mismo día, la señora Raquel Castillo privó de la vida al señor Alejandro Campos al insertarle 2 puñaladas en el tórax, así privándole de la vida. Lo anterior obra dentro de nuestra carpeta de investigación. Una vez mencionado esto, señoría, el homicidio está previsto dentro del artículo 323 del Código Federal Penal y del cual nos solicita 4 elementos para su acreditación. El primero de estos elementos, señoría, es la preexistencia de una vida, la cual se demuestra dentro de la entrevista realizada a la señora Yanina Domínguez, que obra dentro de la carpeta de investigación. Esta nos refiere que la última vez que vio con vida al señor Alejandro Campos fue el día 20 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 8 horas. Esto nos da a relucir que él seguía con vida en ese entonces. Incluso ella, dentro de la entrevista, nos relata que tuvo diálogo con él y este le comentó a ella que saldría tarde de trabajar ese mismo día, puesto que tenía mucho trabajo por el cierre de fin de año. También cabe destacar, su señoría, que la señora Yanina Domínguez nos refiere que tenía una relación con esta persona aparte de ser su compañera de trabajo. En relación con esta entrevista, también quiero mencionar que existe el peritaje en medicina legal suscrito por el perito Miguel Valeriano, dentro del cual obra en el capítulo de hallazgos que el cuerpo del occiso presentaba 2 heridas por arma punzocortante, las cuales la primera se encontraba en la cara anterior del tórax del lado izquierdo y la segunda a la altura lumbar del lado derecho. Una vez expuesto esto, su señoría, queda acreditado el primero de los elementos, el cual es la persistencia de la vida. Otra vez, mencionando este dictamen de medicina legal, se alude al segundo de los elementos de este tipo penal, el cual es que la vida haya sido privada por parte de un elemento externo. Esto obra dentro del mismo peritaje de medicina legal, el cual el perito Miguel Valeriano nos relata que estas 2 heridas provocadas por arma punzocortante, la primera de ellas a la altura de la primera y segunda costilla en la cara anterior del tórax del lado izquierdo, transfixió 2 costillas. También dañó el pulmón, provocando que una arteria se rompiera. La segunda de estas heridas se encuentra a la altura lumbar, la cual tiene 1.2 centímetros de longitud por 3 centímetros de profundidad. Dentro del mismo peritaje, el perito Miguel Valeriano nos dice que estas heridas deben de realizarse con cierta firmeza, dando esto a su consideración, su señoría. El tercero de los elementos es la intencionalidad de este agente que haya querido y deseado el resultado, lo cual queda acreditado mediante la entrevista realizada a la imputada Raquel Castillo, la cual nos refiere que el día 20 de diciembre del 2014 ella se disponía a trabajar cuando en la mesa vio la computadora de su marido. Al revisarla se da cuenta que hay unos mensajes de Facebook en lo cual se acreditaba una supuesta infidelidad de él con la señora Yanina Domínguez. Una vez se enteró de esto, ella no se encontraba bien, pero decidió ir a trabajar de todas maneras para ver si podía distraerse. Una vez llega a su trabajo, no puede laborar debido a que se encuentra vomitando durante todo el día. Después de esto, se retira de nuevo a su domicilio ubicado en la calle Reforma, Colonia Lomas de Chapultepec, edificio 321 y edificio 5A, en el cual ella nos refiere que se quedó sola y esperó a ella su cónyuge. Una vez llegó más tarde ese mismo día, se dispusieron a dialogar. Una vez empezaron a dialogar, la señora Yanina le echa en cara la infidelidad al señor Alejandro. Cuando le echa en cara la infidelidad, este responde dándole 2 bofetadas, las cuales la tiran al suelo. Esto provoca que se golpee la cintura y le dé un fuerte dolor. Motivo de esto, se retira del lugar en donde se encontraban discutiendo hacia la cocina. Una vez en la cocina, ella se proyecta pensando que volvería a tener un conflicto con su marido, por lo cual toma un cuchillo de la marca 3 claves para defenderse por si esta situación llegaba a darse. Por desgracia, su señoría, se dio esta situación. El señor Alejandro baja y la alcanza en la cocina. La señora Raquel le vuelve a dialogar con él y le da 2 bofetadas agrediéndola de nuevo. Una vez la vuelve a agredir, ella prefiere que ya no recuerda qué es lo que pasó, por lo tanto
me baso en los indicios para poder relatar lo que posiblemente sucedió. De esto la señora Raquel amerita el uso de esta arma punzocortante en contra de Alejandro, pero cabe destacar, su señoría, que el cuerpo del occiso no fue encontrado en la cocina, sino cerca de la puerta del domicilio. Esto nos lleva a suponer que la señora Raquel tuvo el tiempo suficiente para poder meditar en la utilización o no de este instrumento, lo cual nos deja como resultado ahora el extinto. Por lo tanto, señoría, con esto queda acreditado el tercero de los elementos, que posiblemente no haya sido en un inicio su intencionalidad de matar al señor Alejandro, pero derivado del tiempo que tuvo para reaccionar y pensar en sus acciones, pues yo supongo que tuvo el tiempo suficiente para saber si sí o no utilizaba el instrumento, por lo cual ya hubo un doble en su actuar. Y el cuarto y último de estos elementos, señoría, el cual es el vínculo matrimonial, que queda acreditado mediante las entrevistas realizadas a los testigos, la cual es Cristal Fernández, amiga de la ahora imputada, la misma imputada, Raquel Castillo, la testigo Yanina Domínguez, el velador del edificio Tomás Andrade, la jefa de la imputada, la señora Enrique Pons, los cuales todos y cada uno de ellos concuerdan en que había un vínculo matrimonial entre la imputada y el ahora extinto. Siendo esto, señoría, y en base a los datos residentes dentro de la carpeta de investigación, no hay elemento que pueda acreditar un accidente del delito ni tampoco el no ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, señoría, en este momento le solicito vincule el proceso a la señora Raquel Castillo Padilla. Estos cuantos, señoría. Solicito autorización para efecto de ponerme de pie, señor. Contrario a lo que solicita en la representación social, esta defensa ruega a su señoría decrete la no vinculación al proceso de la señora Raquel Castillo Padilla, al estimar que no se encuentra cubierto para ello el requisito previsto en la fracción tercera del numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que de los antecedentes de la investigación que han sido expuestos por el Ministerio Público no se desprenden datos de prueba objetivos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Pues debe señalar, su señoría, que inverso a lo que sostiene la Fiscalía, la privación de la vida del señor Alejandro Campos Rodríguez fue consecuencia de la legítima defensa empleada por la señora Raquel Castillo. Dicha figura jurídica se encuentra contemplada en la fracción cuarta del artículo 15 del Código Penal Federal como una
durante todo el día. Aduciendo que cuando su esposo regresó al departamento, ella le dijo que se había dado cuenta de su fidelidad y que debido a ello tuvieron una discusión, que ella se le abalanzó llorando y que la reacción de él fue darle 2 bofetadas y arrojarla al suelo, lo que provocó que la señora Raquel se dio un golpe muy fuerte en la cadera, señalando que después de esto el señor Alejandro se fue a su habitación y ella se fue a la cocina, sitio en el que permaneció durante un rato en lo que se le pasaba el fuerte golpe que presentaba. Precisando que posterior a esto, el señor Alejandro la alcanzó nuevamente para continuar discutiendo y golpeándolo, ya que le dio otras bofetadas. Después de esto, mi defendida no recuerda con exactitud lo que pasó. Lo único que recuerda es que ella había agarrado un cuchillo de la cocina porque estaba muy asustada, porque su situación había estallado y porque tenía miedo de que las cosas salieran de control, lo que resulta lógico, su señoría, si tomamos en consideración que el señor Alejandro durante su matrimonio siempre se condujo de forma muy violenta con la imputada. En este sentido, de la entrevista de la señora Raquel, se aprecia que esta, cuando su esposo nuevamente la alcanzó para continuar agrediéndola y golpeándola, lo único que hizo fue repulsar la agresión de la que estaba siendo objeto por parte de su esposo, pues como lo señaló la propia ofendida, esta se encontraba muy asustada y evidentemente sabía que su integridad física corría peligro, dado que el señor Alejandro, con anterioridad a los hechos, no se había tentado el corazón para golpearla y mandarla incluso al hospital. Igualmente queda demostrado, su señoría, que al concluir el evento no me dio provocación suficiente por parte de la imputada para que no se le agrediera, puesto que esta fue contundente en señalar que después de que tuvieron el primer altercado y de que el señor Alejandro la bofeteó y después de que él se fue a su habitación, ella se dirigió a la cocina a recuperarse de los golpes que él le profirió. Luego entonces, se aprecia de que nada de lo que hoy nos tiene aquí habría ocurrido si el señor Alejandro no hubiera decidido alcanzar nuevamente a la señora Raquel con la finalidad de seguirla golpeando, puesto que, como referí, ella se encontraba en la cocina tratando de recuperarse de los fuertes golpes que previamente le profirió su marido. Además, su señoría, la provocación que repugna la legítima defensa para determinar su aplicación no es aquella que se basa en un insulto. Lógico es que si la señora Raquel se enteró de la infidelidad de su esposo, se le hiciera de su conocimiento, tal y como lo hizo al referirle que se había enterado de todo, sin que ello justifique que el señor Alejandro, como siempre, procediera a golpear, puesto que ella en ningún momento la agredió físicamente. Sin embargo, los golpes que el señor Alejandro le profirió a la imputada el día de los hechos se comprueban a través de la hoja de atención de urgencia que suscribió el médico Ricardo Martín Toscano, quien asentó que posterior al evento la señora Raquel presentaba diversas lesiones como son equimosis en cadera, muslo izquierdo y antebrazo izquierdo, diagnosticando que esta presentaba un cuadro de ataque de pánico, mostrando síntomas de miedo a morir, sensación de asfixia, habiéndole tenido que diagnosticar un medicamento para dicho cuadro por periodo de un mes como lo es el denominado sertralina, el que es usado para controlar los síntomas de depresión y estrés postraumático. Por ende, contrario a lo que afirma la representación social, la señora Raquel jamás quiso asesinar a su esposo, y si este lamentable suceso ocurrió, fue debido a que el detenido lo único que hizo fue repulsar las agresiones que le profirió su marido. Consecuentemente, esta defensa roga a su señoría decrete la no vinculación al proceso de la señora Raquel Castillo Padilla y en consecuencia ordene su inmediata libertad, puesto que inverso a lo que sostiene la Fiscalía, la privación de la vida del señor Alejandro Campos Rodríguez fue consecuencia de la legítima defensa empleada por la señora Raquel Castillo. Es cuanto, su señoría. Una vez que se ha vinculado al proceso limitada, le pregunto a las partes, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría. Solicito me conceda el uso de la voz para fundar y motivar mi solicitud de imposición de medidas cautelares. Adelante, Sara. Gracias, su señoría. Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a su señoría tenga a bien imponer a la diputada Raquel Castillo Padilla la medida cautelar consistente en la prisión preventiva. Primeramente, porque dicha medida resulta procedente de manera oficiosa en términos del artículo 167, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, considerando que estamos en presencia de un delito de homicidio en razón de una relación, mismo que se encuentra previsto y sancionado por el artículo 323 del Código Penal Federal. Aunado a ello, es evidente que con dicha medida se evitaría que la imputada se sustraiga de la acción de la justicia, ya que ésta
en la entrevista que rindió en fecha 23 de diciembre del 2014, refirió que sus padres radican en la entidad de Nogalato, Sinaloa, con los cuales mantiene un contacto habitual. Dicha localidad se encuentra lejos de esta demarcación territorial y al que la imputada, al ser sabedora que se le instruye un procedimiento con un delito de suma gravedad, pudiera acudir ante sus familiares para que lo oculten, evadiéndose así de la acción de la justicia. Además de la opinión de medidas cautelares suscrita por la licenciada Soledad Alejandro Ramírez, advierte que la imputada Raquel no cuenta con dependientes económicos, radica sola y tiene solo 11 meses viviendo en la localidad ubicada en calle Reforma número 321, departamento 5A, colonia Lomas de Chapultepec, en esta Ciudad de México. Datos que constituyen indicios objetivos para acreditar que la imputada puede sustraerse de la acción de la justicia. Asimismo, de la citada opinión de medidas cautelares se advierte en el apartado que corresponde al comportamiento de la señora Raquel que ésta ha realizado diversas llamadas a la testigo Yanina Domínguez, que mantenía una relación extramarital con el hoy occiso, en las cuales le ha preferido insultos y amenazas derivados del testimonio que ésta rindió en su contra dentro de la carpeta de investigación. Datos que solicito a su señoría tenga en consideración para imponer la medida cautelar propuesta por esta Fiscalía, ya que con dicha medida se evitaría que se le puedan cometer algún delito en contra de la integridad personal del testigo en lo dispuesto del primer párrafo del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por todo lo anterior, considero legal y procedente la medida cautelar consistente en prisión preventiva contra la imputada Raquel Castillo Padilla. En caso de que su señoría no considere legal ni procedente la medida cautelar dicha por esta Fiscalía, solicito la medida cautelar consistente en acudir periódicamente ante usted, señor juez, ante la autoridad que usted designe, así como la imposición de un localizador electrónico. Dicha medida es para prevenir que la imputada pueda sustraerse de la acción de la justicia. Es cuanto, su señoría. Gracias. Su señoría, solicito el uso de la voz y ponerme de pie para objetar las medidas cautelares que ha solicitado la representación social. Pase. Gracias. Su señoría, con fundamento en el artículo 153, 155, 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito no aplique a mi defendida las medidas cautelares que ha solicitado la representación social. Esto al considerarlas no solamente innecesarias, sino también excesivas. Las medidas cautelares tienen por objeto, como lo establece el numeral 153, asegurar la presencia del imputado, garantizar la seguridad de la víctima o de los testigos y evitar la obstaculización del procedimiento. Situaciones que en especie no concurren, su señoría, pues en la carpeta de investigación no obra prueba objetiva ni suposición que refleje que la señora Raquel Castillo Padilla pueda sustraerse de la acción de la justicia y mucho menos que ésta pueda obstaculizar el procedimiento. Por el contrario, su señoría, de la opinión de medidas cautelares que suscribió la licenciada Soledad Alejandro Ramírez, directora de dicha dependencia, se advierte que en ningún momento existió el intento de fuga durante la detención de mi clienta. Esto desde el momento del rescate hasta el momento que ella misma emitió su declaración. Y eso es lógico, su señoría, ya que mi cliente es inocente. Y es por esta situación que mi cliente es la más interesada en resolver la problemática que hoy atañe a su persona. Además, su señoría, contrario a lo que afirma la Fiscalía, en la carpeta de investigación no hay prueba concreta, no suposiciones, que permitan establecer que mi clienta, Raquel Castillo, pueda representar un riesgo para la testigo Yanina Domínguez, quien en su declaración adujo
que mi clienta le realizó diversas llamadas telefónicas en las cuales le ha proferido insultos y dice ella que hasta amenazas, pues la única persona que está al tanto de dicha situación es la misma señorita Domínguez, quien se advierte en la carpeta de investigación que ella mantenía una relación extramarital y sentimental con el hoyo Oxiso. Y es por esta situación que la defensa considera que cualquier declaración que pueda realizar la testigo Yanina Domínguez en contra de mi clienta pueda tener suma parcialidad. Asimismo, su señoría, el hecho de que mi clienta tenga familiares en Nogolato, Sinaloa o en cualquier parte del mundo no implica establecer que ella pueda sustraerse de la acción de la justicia, pues esta circunstancia que plantea la Fiscalía está constituido en un dato hipotético, eventual, que pudiera o no suscitarse, y que, como ya lo mencioné anteriormente, mi cliente es la más interesada en demostrar su inocencia dentro de este procedimiento. Aunado a esto, su señoría, le pido que pondere el hecho de que mi clienta, Raquel Castillo, tiene constituido su domicilio en esta localidad y en la cual cuenta con un empleo fijo, en el cual ya tiene varios años de antigüedad. Datos, sus señorías, que lejos de acreditar que ella pudiera sustraerse de la acción de la justicia u obstaculizar el procedimiento, denotan que ella seguirá residiendo en este mismo lugar, como así lo ha venido haciendo. En conclusión, su señoría, y para terminar, la defensa considera que la Fiscalía no tiene datos completos ni pruebas objetivas que acrediten imponer a mi defendida las medidas cautelares que le ha solicitado. Y es por esta situación que yo le ruego y niegue la imposición de las mismas, su señoría. Es cuanto, su señoría. Gracias.